Bon dia de nou. Reprenem la jornada després d'aquesta pausa cafè y comencem en aquesta taula rodona mapeando los REA visión general. A partir de ahora leeré una versión breve de los currículums de nuestras dos ponentes de la sesión. Tengo a la izquierda de la izquierda Cristina Valdera López. Ella es profesora de educación secundaria de la especialidad de organización y gestión comercial. Desde el 2018 dirige el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, el CEDEC, cuya misión es la promoción de los recursos educativos abiertos y el software libre en la educación. Coordina también la creación de REA del proyecto EDIA y el desarrollo de la herramienta de autor de software libre Excel Learning. Es autora de la Guía Práctica de Licencias de Uso para Docentes, de CEDEC también, y defiende una educación abierta basada en la colaboración, donde la REA y el software libre facilitan crear y mejorar recursos de forma comunitaria y avanzar hacia prácticas docentes más inclusivas y flexibles. Gracias, Cristina, por estar aquí. Antes de darte la palabra, presentaré brevemente también a Gemma, así dejamos las presentaciones listas. Gemma Santos Hermosa, ella es mi colega de proyecto, es doctora en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Barcelona, profesora agregada de la facultad que nos acoge hoy en esta jornada, investigadora del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura, el CRIC, que amablemente nos ha facilitado el café pausa de esta mañana, ya lo hemos comentado antes, y miembro del grupo de investigación Open Science, donde coordina la línea de investigación sobre REA. Y que, como ya veis, pues la jornada de hoy la dedicamos íntegramente a este ámbito del proyecto. El proyecto tiene otros focos, ciencia ciudadana, también tenemos modelos de evaluación, pero hoy nos dedicamos a ello y Gemma pues, luego creo que dará algunos resultados del proyecto. Actualmente Gemma representa a la Universidad de Barcelona en la OER Dynamic Coalition de la UNESCO y colabora con la red Open Organizations de la Open Educational Global. Su interés de investigación se ha centrado principalmente en educación abierta y los REA, temáticas que también vincula en su rol como docente y cuenta con una amplia trayectoria académica en este ámbito que se concreta en una tesis doctoral, la publicación de diferentes artículos científicos, capítulos de libro y un monográfico sobre REA y también en impartición en cursos y co-creación. Así que, bueno, creo que tenemos a dos magníficas expertas y Cristina, si te parece, ¿quién quiere empezar de las dos? ¿Cómo lo habéis? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, adelante. Hola. Sí, muchas gracias, Candela, por la presentación. Y sí, creo que habíamos organizado, ¿verdad?, que yo era la primera. David ya nos lo ha puesto. Perfecto. Pues efectivamente, como comentaba Candela, yo presentaré una panorámica de los REA en las universidades españolas y también qué grado de cumplimiento en este momento hay en cuanto a las recomendaciones de la UNESCO, las directivas de la UNESCO que nos ha presentado nuestro ponente inaugural. Lo que presentaré son los resultados del proyecto de investigación CAETIN, que es el que comentaba ahora mismo mi compañera Candela. El proyecto de investigación es de ciencia abierta en España, la transición hacia un nuevo modelo de investigación y lo que pretende es pues, revisar los diferentes elementos del ecosistema abierto, pues, tanto datos de investigación, modelos de evaluación, ciencia ciudadana, publicaciones en abierto y los REA también son considerados como un elemento más de la ciencia abierta, ¿no? de este paraguas tan diverso, ¿no? Entonces, desde el grupo de investigación, dentro de la línea de trabajo 3, es la que hemos llevado a cabo esta investigación. Aquí están en pantalla los compañeros que forman parte de este grupo de trabajo, Jorge Franganillo, de la UB, Alex López Burrull, de la UOC, Rocío Serrano Vicente, de la Universidad de Navarra y yo misma, que están por aquí por la sala. Y me he pasado. Aquí. Y los objetivos que tenemos en este estudio respecto a la línea de investigación 3 pues son estos, ¿no? Analizar el grado de implementación de los REA en la docencia universitaria española. Este objetivo general se desglosa en dos objetivos específicos. Uno que ya lo hemos finalizado, lo hemos realizado
y ha dado como resultado un artículo y un informe, y es conocer las experiencias REA a nivel europeo para que nos sirva de buenas prácticas para implementar de manera nacionalmente en nuestro ámbito nacional. Y el que estoy presentando ahora, ¿no?, que sería el estado actual de los REA por parte del profesorado vinculado de alguna manera a estos REA. Es decir, el profesorado que los crea, los utiliza, reutiliza y o comparte. Es decir, que tenemos un grupo reducido, una muestra a la que precisamente hemos entrevistado. La metodología de trabajo que hemos hecho servir es la entrevista semiestructurada a esta parte de la población de todo el profesorado, aquellos que están vinculados con los REA de alguna manera, con alguna de estas acciones que comentaba. Concretamente hemos hecho 14 entrevistas. Estos entrevistados, el profesorado entrevistado, pertenece a 11 instituciones diferentes de educación superior en España. El contacto para estas entrevistas nos lo ha proporcionado Revium, gracias al grupo de trabajo en repositorios que pues, nos han ido enviando contactos de estos profesores vinculados con los REA. Las entrevistas se hicieron entre enero y marzo del 2025, en línea, a través de Teams, y el análisis se ha realizado con el software Atlas-T. En pantalla también he querido compartir el guión de la entrevista para que se vea un poquito qué preguntas hemos hecho, qué estructura tiene, y ahora iremos viendo el resultado, las respuestas a cada una de estas preguntas. No me entretengo aquí para ir ya directamente a los resultados. En cuanto a la experiencia REA del profesorado, sí que hemos podido confirmar pues una hipótesis que teníamos inicial, que es que el profesorado comparte y crea más que reutiliza, un poco pues, por las problemáticas que ya han salido ahora mismo, ¿no?, en la discusión con el ponente de la conferencia inaugural. La reutilización es un poquito más anecdótica y cuesta un poco más o no está tan implementada. Iremos viendo las tres acciones. En cuanto a creación de REA, el profesorado que hemos entrevistado nos ha ido dando una serie de respuestas. Entonces, en cuanto a cómo se crean los REA actualmente en las universidades españolas, se coincide en que se crean con licencias abiertas. En alguna ocasión no se especifica, se dice que es una de las Creative Commons, pero no se especifica cuál. En otras ocasiones sí que nos han dicho que es la más abierta, la que permite derivadas, pero bueno, pues no se ha especificado concretamente. También se crean los REA como mínimo una edición muy básica a nivel individual del profesorado, pues unos PowerPoints narrados o con alguna pequeña animación, y luego cuando se cuenta con un apoyo institucional, con unas infraestructuras, con un servicio tecnológico, pues estos materiales, estos REA son un poquito más elaborados y ya tienen una posedición y más prestaciones. Los programas de edición que se utilizan actualmente son Excel-Learning, del cual nos hablará ahora Cristina, H5P, bueno, pues los que están integrados a lo mejor más en las plataformas de Learning Management Systems, Microsoft Nippor, Canva, Genially, WordPress y otros múltiples editores de vídeo. En cuanto a quienes crean los REA, no solo el profesorado, que es lo que nos viene al principio, ¿no?, a la cabeza, que son los profesores los que crean los REA, sí vinculados sobre todo a la innovación docente, a proyectos de innovación docente, aunque veremos otras motivaciones a continuación, pero también el alumnado también crea REA. ¿Cómo? Pues co-creando recursos digitales, como una actividad del aula, como un portfolio, también en colaboración con otros grupos de trabajo, colaboración en red. Sí que hemos visto, nos han referido más, estudiantado de facultades de educación, educación social, pedagogía, pero bueno, esto pues, puede ser una manera de ir extrapolando a otro estudiantado de otras disciplinas. Pero esto es lo que nos encontramos actualmente. En cuanto a la compartición, ¿cómo se realiza? ¿De dónde proceden dónde se comparten estos REA? En plataformas de aprendizaje, ¿no? Learning Management Systems, como comentaba, Moodle, Sakai, dependiendo del que se tenga en cada institución, en las aulas abiertas. Luego en repositorios institucionales sobre todo, pero también en algún caso nos comentaban repositorios educativos o genéricos como Zenodo, por ejemplo. A plataformas de cursos en abierto como MOOCs, OpenCourseWare, etc. La plataforma más mencionada es Myriadax.
Portales y webs, como por ejemplo pues también YouTube, WordPress. ¿Con quién se comparte? Con otros docentes, con el alumnado y con el público externo. Con otros docentes nos comentan que es un beneficio y una manera de presentar los materiales a profesorado que se incorpora a una nueva asignatura como equipo docente, pues poder tener los REA disponibles en el repositorio, por ejemplo, es una manera de que puedan acceder rápidamente y no tener que esperar a tener la contraseña del campus virtual para poder acceder a las aulas, o sea que realmente es útil. Luego, pues con el alumnado se comparte en la misma aula virtual o también en blogs del profesorado, y con el público externo pues en repositorios o en enlaces a webs personales o a otras webs en otras plataformas. ¿Por qué? Hemos preguntado ¿por qué se comparte o por qué no se comparte? Respuesta afirmativa porque se cree que es un beneficio y una utilidad para otros profesores, estudiantes y la sociedad en general, la ciudadanía. Y porque los fondos públicos, porque los REA creados con fondos públicos tienen que ser retornados a la sociedad, ¿no? Esto por parte de las universidades públicas. Esto es una de las razones que se da también para compartir. ¿Por qué no se comparte? ¿Por qué hay más reticencias a compartir? Pues porque a veces los materiales son de diferentes orígenes o no son 100% propios, entonces el profesorado tiene ciertas dudas o inseguridades para compartir en abierto estos materiales. También hay unas dudas pues de licencias, como comentábamos antes, no sé bien cuál utilizar para compartir, cuál es la menos restrictiva pero que no se atribuye a mi autoría, hay algunas veces dudas. Y luego también algunos profesores comentaban que hay un entorno individualista del profesorado en general o en algunas disciplinas y esto pues no favorece la compartición. Otras veces es al contrario, ¿no? Pero nos comentaban esto y bueno, pues también lo hemos puesto como resultado. En cuanto a la reutilización que comentábamos que es un poquito más anecdótica o no tan presente, ¿cuál es el origen? ¿De dónde proceden los materiales que reutilizamos? Pues nos fiamos de las instituciones europeas, universidades, redes, grupos de trabajo que conocemos sobre todo, también de organismos públicos, como por ejemplo el INTEF, es uno de los mencionados, que tiene muchos materiales abiertos de docencia, bancos de imágenes y de sonidos libres y otras plataformas como por ejemplo los repositorios. ¿Por qué se reutiliza? ¿Por qué estamos convencidos de reutilizar los profesores que reutilizan? Pues porque es una fuente de inspiración para nuevos materiales que queramos crear, pues eso, reutilizando los que ya existen. También porque es una manera de adaptarlos y no reinventar la rueda, porque hay cosas que ya están creadas y para qué vamos a crearlas de nuevo, ¿no? Y luego también porque proceden de autores que conocemos, que nos son afines, y autores que son reconocidos, con un cierto prestigio de los cuales nos fiamos. ¿Por qué no reutilizamos? ¿Cuáles son las barreras o los obstáculos que encuentra el profesorado? Pues a veces porque no hay REA específicos de un ámbito temático, de una materia, o bien es muy difícil de encontrarlos en los repositorios. Esto nos lo comentan muchos profesores. También pues, porque a veces no hay permanencia de estos accesos a, por ejemplo, los cursos en línea, los MOOCs o los Open Courseware. Cuando han pasado unos años ya no están accesibles, están cerrados o directamente no funciona la URL, hay un enlace roto, con lo cual hay problema para que permanezcan, ¿no? Esos materiales, por eso no se pueden reutilizar. Y finalmente, otro de los aspectos que hemos comentado ya hoy, que hay formatos no adecuados, incluso algún profesor se refiere con la palabra de inútiles, formatos inútiles que no sirven para poder reeditar, manipular y crear una derivada, poderlo reutilizar realmente. Con lo cual esto pues, es otra de las barreras, ¿no? Para la reutilización. En cuanto a las motivaciones que nos refiere el profesorado, tanto para crear como para compartir como reutilizar, se pueden clasificar en dos grandes grupos, aquellas motivaciones más internas, intrínsecas a la persona, y aquellas más externas. Respecto a las internas, nos comentan sobre todo pues, la convicción, ¿no? la voluntad, ¿no? del propio profesor que tiene
porque le da satisfacción personal o por un tema de vocación, porque cree que es una mejora para la docencia y el aprendizaje, por altruismo, y también porque es una manera de innovar, ¿no? Pues que tiene ganas de innovar en sus materiales, en sus métodos, en sus prácticas educativas. Esto es el motor que le lleva a crear y compartir y reutilizar. Y también por la filosofía open, porque es profesorado que ya viene marcado un poco por toda esta cultura del software libre, muchos de ellos han empezado por esto, o que han sido pioneros en sus instituciones para crear estos MOOCs, OpenCourseWare, y esto les ha animado a seguir creando y compartiendo REA. Y también porque se cree que es un beneficio a la sociedad. En cuanto a las motivaciones externas, hay una parte muy ligada entre investigación y docencia, que también lo comentaba el ponente de apertura, ¿no? Como estos dos nodos están unidos, pues el docente que con el sombrero de investigador ya tiene acciones en ciencia abierta, ya comparte datos de investigación, ya comparte publicaciones, publica en abierto, cuando hace el rol de docente también comparte los materiales docentes y didácticos. O sea que está un poquito relacionado. También por proyectos de innovación docente, por estas dos razones. Otros incentivos que hay del profesorado que nos comentan están relacionados con la carrera académica, con las acreditaciones, ¿no? Pues que animan a compartir estos materiales creados en la docencia también en abierto. Bueno, de hecho hay alguna legislación, ¿no? Que ya se empieza a ver, ¿no? En la NECA, que todos estos materiales pueden contar en la carrera académica del profesorado. Luego también como incentivo económico, en algunas instituciones hay convocatorias de REA, ¿no? de publicar asignaturas en abierto. Hay convocatorias pues, de generación de MOOCs que tienen una dotación económica para aquel profesorado que lo hace servir, con lo cual bueno, pues es una buena noticia que algunas instituciones estén promoviendo esto. También hay otros incentivos que no son económicos, pero que también animan al profesorado, como por ejemplo nos comentaban el hecho de poder seleccionar asignaturas para impartir, poderlas seleccionar, ¿no? aquellos profesores que están creando REA, o poder conservar una asignatura durante X semestres, 2, 3, 4 semestres, con lo cual ya amortizas un poco los REAs que has empezado a crear en el primer semestre, porque ya sabes que los podrás reutilizar varios semestres. También nos comentan que les descargan de horas de docencia. Hay ciertos privilegios que pueden tener por el motivo este de compartir y crear REA. También les da más visibilidad en las redes sociales, en Internet en general. También es una manera de rendibilizar los materiales docentes que han creado, que no se queden en el aula para un público restringido como es el alumnado, sino que se pongan en abierto para que toda la sociedad se pueda beneficiar. Y finalmente también nos comentan, claro, en aquellas instituciones que hay infraestructuras más preparadas, hay recursos, hay herramientas, hay apoyo de rectorado, pues claro, estos profesores pues, pueden compartir y reutilizar más. Ahora entramos ya en el bloque de cómo se están implementando los REAs en las instituciones españolas, basándonos sobre todo en las tipologías y en los formatos. ¿Qué tipologías nos hemos encontrado de recursos didácticos, recursos educativos abiertos? Pues todas estas que podemos ver en pantalla lo hemos distribuido en dos grandes categorías, los Big OER, que serían aquellos de granularidad más amplia, que son REA que están formados por REAs pequeños, por diferentes piezas, es decir, por ejemplo, un libro está formado por diferentes capítulos, pues estos serían los Big OER. Entonces, los que más se mencionan son los cursos online, los OpenCourseWare y los MOOCs. Luego también los manuales y libros electrónicos en abierto, que también hay pues algunas colecciones concretas de estos materiales. Y las unidades didácticas que incluyen diferentes REA pequeños, ¿no? Pues desde un vídeo, unas explicaciones, una actividad interactiva. En cuanto a Small OERs, ¿no? Estas diferentes piezas, pues hay de muchísimas tipologías. Las mayoritarias, podríamos decir, las que más nos comentan, pues lo típico, las presentaciones de PowerPoint, PDF, infografías, vídeos, hay muchos vídeos tutoriales, vídeos cortos, vídeos largos, vídeos con grabación de pantalla, vídeos que incorporan actividades interactivas, vídeos que se comparten en canales YouTube o en el repositorio. De vídeos hay una gran
muchísimas tipologías. Luego actividades interactivas, simulaciones, podcasts, audios, bueno, todos los que podéis ir viendo en pantalla. Destaca el tema de la gamificación, cada vez también hay más juegos y más actividades pues, interactivas en las que también pueden participar el estudiantado, incluso también crear REA, crear diferentes artefactos que puedan ser incorporados en los juegos. Y bueno, y otras a lo mejor pues un poquito más excepcionales como prototipos 3D que ayer precisamente comentando con una ponente, pues sí, se hacen en las universidades, ¿no? En algunas facultades. Los formatos, pues los ligados a la tipología que acabamos de ver de REA, ¿no? Pues todos estos que vemos aquí, PDFs, PowerPoints. PDFs nos comentaban a profesores que transforman el formato para poder compartir en repositorios, por ejemplo, es una de las razones. Luego también pues, formatos de imágenes, fotografías y gráficos, JPG, PNG. Para los vídeos el MP4 es parece el más que se hace servir más. Y luego también un apunte que nos hacían es que también anecdóticamente y menos, y también tengo que decir que son perfiles más tecnológicos, profesorado de ingenierías y de ámbitos un poco más tecnológicos, también se utiliza el código fuente, ¿no? Fuentes para poder reeditar, lo que comentábamos antes, haciendo servir LaTeX y Markdown. O sea que también hay. Vale, entramos ya en el bloque de las recomendaciones de la UNESCO, creo que voy bien de tiempo. A nivel de cumplimiento, ¿cómo vamos? ¿No? Ya nos ha comentado nuestro conferenciante inaugural, David Oliva, cuáles son estas recomendaciones, que bueno, pues muchísimos, ¿no? Por unanimidad se aprobaron en el 2019, se aceptaron y se adoptaron, que hay este compromiso, que más que recomendaciones es un compromiso de los Estados miembros, y que luego más adelante se actualizaron con la Declaración de Dubái en el 2024. Las acciones son las mismas, son estas 5 que nos ha mencionado David. La creación de capacidad, las políticas de apoyo, los aspectos de inclusividad y de calidad y de equidad, el fomento de modelos de sostenibilidad y la cooperación internacional. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos que nos han ido contestando el profesorado en cuanto a buenas prácticas que están llevando a cabo ellos mismos a nivel individual y también en la institución, y cuáles son otras, pues no tan, bueno, con margen de mejora, ¿no? Que a lo mejor están un poquito más bajas o más negativas de cada una de estas acciones. En cuanto a la capacitación, a la formación, pues hay instituciones que tienen una amplia oferta formativa en cómo crear MOOCs, en cómo elaborar REA de diferentes tipologías, en cómo hacer servir y utilizar Wikipedia en educación, en la propiedad intelectual, licencias de uso, las diferencias que hay entre ellas. Y también se menciona mayoritariamente la labor importante que tiene la biblioteca como asesora y cómo incluso también ofrecen formaciones que a veces no ofrecen desde institucionalmente como para el PDI, para el personal docente colaborador, sino que a veces son las mismas bibliotecas quienes ofrecen estas formaciones. Luego, como aspectos con margen de mejora, pues que hay formaciones no específicas de REA, sino que bueno, son más genéricas, pero no específicas. Algo un poco pues, contradictorio, que por ejemplo en facultades de educación sí que se incluyen los REA en los planes docentes para los futuros profesores, asignaturas de máster o de grado en las que se hacen crear REA o en las que se comentan estos temas de REA o que incluso existe una asignatura específica, pero luego resulta que no se incluye en la oferta del personal docente colaborador, de los profesores que están en ese momento dando clases a los futuros profesores. Estas contradicciones que a veces existen, ¿no? Y luego también, mayoritariamente, que hay una falta de formación en competencias digitales y en licencias de uso. También nos comenta el profesorado que a veces los docentes que se incorporan en su primera etapa inicial vienen con unas competencias digitales muy básicas y que también se observan algunas dificultades en profesorado de disciplinas no tan técnicas, o a lo mejor pues, más de ciencias sociales. No es generalizado, pero suele pasar pues, que les es dificultoso pues, transformar un formato a otro o bueno, algunos otros temas de competencias o de accesibilidad que también hablaremos de ello. Bueno, vamos a la siguiente, porque si no me extenderé muchísimo. En cuanto a políticas,
Las buenas prácticas es que existen programas de incentivos y de publicación abierta desde vicerrectorado. También hay instituciones que nos refieren que tienen estrategias de ciencia abierta y también de educación abierta. Y otras que tienen políticas de ciencia abierta, pero que incluyen y que mencionan los REA. Como aspectos con margen de mejora o otros modelos con margen de mejora, pues que hay instituciones que tienen políticas claras en ciencia abierta, pero aún falta desarrollar el elemento REA en todo este ecosistema. Entonces, pues no se menciona claramente o aún está en fase de desarrollo. Y luego también hay otras políticas que son de acceso abierto, pero no son tan transversales, ya no tienen la apertura hacia la ciencia abierta y, por tanto, ya no se llega a los recursos educativos abiertos. En cuanto a los aspectos de diversidad, equidad e inclusividad, la buena noticia es que hay una creciente sensibilización en accesibilidad y en lenguaje inclusivo, hay perspectiva de género, hay planes de igualdad en muchas de las instituciones entrevistadas. También el profesorado nos comenta que se basa en el diseño universal para el aprendizaje, para diseñar sus materiales didácticos, que en algunas instituciones existen también servicios para el estudiantado con necesidades especiales, que bueno, pues tienen algunas pautas y directrices que traspasan al profesorado. Pero por otro lado, también hay un gran desconocimiento y limitaciones en temas de accesibilidad. El profesorado se da cuenta que no lo conocen o que no lo saben implementar bien o que no tienen una directiva institucional que seguir. O en otros casos que sí que hay muchas directivas, pero que son, o directrices, pero que son muy amplias y que tal vez necesitan algo un poquito más aplicable, una rúbrica más corta, más breve, más directa. En cuanto a la sostenibilidad, la acción 4, aquí es que es un concepto un poco ambiguo, entonces cada uno de los entrevistados lo ha ido interpretando de manera diferente. Hay algún profesor que lo relaciona con la financiación de proyectos y cómo se han generado ingresos a través de los MOOCs, por ejemplo. Otro profesorado lo conecta con la preservación de los repositorios, cómo estos enlaces permanentes, handles, aseguran la sostenibilidad de los REA. También con las estrategias de reutilización y el diseño atemporal de los REA y intentar evitar contextualizaciones muy concretas para que sean más reutilizables y más sostenibles. Y luego también había un profesor que nos mencionaba, un par de profesores, la capacidad de generar sinergias, que abierto significa abierto para modificar, con lo cual esto ya es sostenible. Nos hacía esta reflexión que he pensado que podía ser interesante. En cuanto a margen de mejora, aspectos de margen de mejora, pues también hay un gran desconocimiento, falta un modelo claro de sostenibilidad, por lo que comentábamos, que es muy ambiguo, tiene diferentes interpretaciones. También la sostenibilidad va ligada a la continuidad de los proyectos y de la financiación. Y luego hay unos problemas en infraestructuras tecnológicas que no siempre dan respuesta pues, a todas las necesidades que tiene el profesorado en relación a estos REA y a su sostenibilidad. Por ejemplo, nos comentaban, en el caso de los repositorios, que pues, a veces es un poco complicado el proceso de las versiones, de cómo actualizar las versiones, o que el hecho de que no se pueden previsualizar los materiales desde el repositorio, sino que se tienen que descargar para luego poderlos visualizar. Bueno, cosas a mejorar, pero dentro de lo que permiten las infraestructuras, por supuesto. A nivel de colaboración internacional, pues tampoco estamos muy fuertes de momento en este tema. Sí que hay participación del profesorado en diferentes proyectos Erasmus Plus y en diferentes redes, pero a veces es a título personal, no como parte de un proyecto integrador o como parte de una institución. Son contactos puntuales que normalmente no tienen producción conjunta. Y luego también pues, que esta colaboración es más a nivel nacional o interuniversitaria. Entonces, pues, nos decían que hace falta un foro nacional para coordinar estas iniciativas y poder hacer un frente común para poder participar también a nivel internacional, que nos comentaba también David, que es muy importante, ¿no? Con lo cual, si tuviéramos que hacer un semáforo un poco del cumplimiento de las normativas o las directrices de la UNESCO, estaríamos un poco así, ¿no? Hay áreas pues, con mayor desarrollo, como la de la capacitación o políticas tal vez,
pero luego hay otras que, bueno, pues que tienen un cumplimiento parcial, pero que tienen un amplio margen de mejora, o sea, que están un poquito más atrás, ¿no? Es una asignatura un poco más pendiente, como son los ámbitos de sostenibilidad, cooperación y los aspectos DEI, aunque aquí podéis ver muchos verdes, pero los verdes también a veces era a nivel individual del profesorado que estábamos entrevistando, que a lo mejor era un profesorado que los temas de accesibilidad y diversidad los tenía muy bien, pero a nivel institucional nos comentaba que no era la dinámica general. Entonces, este es un poquito, a lo mejor nos podemos fiar menos, ¿vale? Pero del resto podéis ver un poco cómo están distribuidos los cumplimientos, ¿no? Que es parcial. Vale, pues ya llegamos a las conclusiones y algunos retos. Como conclusiones, pues que la motivación principal es la principal razón para crear, compartir y reutilizar. Otro de los apoyos y de los grandes impulsores, pues el apoyo institucional, ¿verdad? Tener recursos, tener formación, estrategias, directivas, etcétera. El grado de cumplimiento con la recomendación de la UNESCO, ya lo hemos visto, es parcial, en algunos ámbitos mayor que en otros, y tenemos una necesidad generalizada de mayor capacitación, también de mayor apoyo institucional, de una acción conjunta entre departamentos y entre pues, ministerios, ¿no? Si luego vamos al ámbito nacional, y luego políticas institucionales más alineadas con las directivas de la UNESCO y que reconozcan los REA como otro pilar más de la ciencia abierta. Estas sinergias que estábamos comentando, ¿no? Anteriormente. Y ya para acabar, unos retos que dejo aquí en pantalla. Han salido muchos desafíos y muchos retos. Yo he querido compartir estos 5 como principales. Por un lado, que tenemos el reto de hacer los REA cada vez más open, ¿no? Más abiertos. Hay diferentes grados de apertura. Aún nos quedan muchas más cosas para que sean open del todo. No solo publicar en abierto en repositorios nos hace que creemos REA, sino que también tenemos que tener los REA publicados con la licencia más abierta que nos permita la creación de derivadas, con formatos y estándares abiertos para que efectivamente podamos manipularlos, editarlos y reutilizarlos, y luego asegurar la accesibilidad, porque si no, no será accesible y abierto para todos, si hay una parte de la población o un colectivo que queda fuera. Luego también tenemos que asegurar la calidad. Hay mucha preocupación por parte del profesorado. ¿Cuáles son los criterios, los requisitos, las normativas para poder asegurar esta calidad de los recursos educativos abiertos? Y como comentaba precisamente nuestra vicerrectora de Política Docente, ¿quién es el responsable de estos REA? Si tienen alguna problemática de copyright o tienen baja calidad, ¿quién se responsabiliza? ¿El profesor? ¿La institución? Esto no está claro tampoco. Todos los desafíos de la IA, ¿no? Que puede ser muy beneficiosa pues, para ayudarnos para la adaptación y la diversidad, traducción a diferentes idiomas, crear entornos y contextos diferentes para llegar a diversos colectivos. Pero, por otro lado, también tenemos que controlar los peligros de quién es la autoridad de aquellos que REA, ¿no? ¿Quién lo ha creado? ¿Se atribuye correctamente la autoría? ¿La calidad es fiable, no es fiable? Ya para acabar, otros 2 retos serían, pasemos también y tengamos en cuenta de que estamos hablando de contenidos, de recursos educativos abiertos, pero tenemos que ir más allá también, a las prácticas educativas abiertas, a las metodologías que implementamos en las aulas, es decir, que sean más innovadoras, más colaborativas, que hagamos partícipes también al alumnado, que no nos quedemos solo en los contenidos, sino también en las prácticas. Y luego también pues, que haya más homogeneidad entre instituciones y entre disciplinas. Es decir, que las buenas prácticas que hemos identificado en algunas instituciones, pues que se puedan extrapolar a otras que van un poquito a otro ritmo de aprendizaje, a otro ritmo, ¿no? Más lento. Y luego también que el activismo de estos profesores que vienen formados del software libre y con a lo mejor pues, unas disciplinas más afines a la educación o a las tecnologías, pues que puedan también ir ampliándola a otros profesores de otras disciplinas y de otros ámbitos temáticos. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Si tenéis luego algún comentario o pregunta, luego lo hacemos en la discusión. Muy bien, pues dejo aquí. Gracias. Poco me parece. Creo que voy a ir muy deprisa, voy a decir así como muchas cositas y luego ya profundizamos en lo que
en lo que vosotros consideréis, ¿vale? En primer lugar, bueno, el agradecimiento por haberme invitado a participar en estas jornadas. Decía antes David que estaba muy contento de poder hacer una charla en español, ¿verdad? Pues yo estoy muy feliz de poder hacer una charla sobre REA sin tener que explicar primero qué son los REA. Porque yo, por lo menos, a nivel preuniversitario, que es un poco donde me muevo, con ese tipo, con esos docentes, sigue siendo muy desconocido o ellos creen que cualquier cosa que hay por internet y que pueda acceder a online, eso ya es un REA. Entonces, bueno, ahí hay una labor de pedagogía que tenemos que hacer con ellos. Bueno, espérate, que tengo yo aquí el... Sí. Yo trabajo en CEDEC, como han dicho anteriormente. CEDEC es un organismo que está adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a través del INTEF, y también funcionalmente dependemos tanto del Ministerio como de la Consejería de Educación de Extremadura. Somos una cosa un poquito rara que está en Extremadura, pero nuestra misión fundamentalmente es, según la orden de creación de CEDEC, la creación y promoción de recursos educativos abiertos y la promoción del software libre en educación. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues con dos proyectos fundamentalmente, que son el proyecto EDIA de creación de recursos educativos abiertos y el desarrollo, la coordinación de los desarrollos de la herramienta de autor ExcelLearning. Estos son nuestros dos proyectos fundamentales que crean como una especie de microecosistema, de forma que nosotros desarrollamos la herramienta, también creamos los recursos educativos abiertos con esa herramienta, con lo cual tenemos feedback para ver qué se puede mejorar en la herramienta y tenemos ahí un círculo que es muy potente, ¿no? Con respecto al proyecto EDIA, los recursos educativos abiertos que nosotros hacemos están dirigidos principalmente a educación preuniversitaria. Infantil, primaria, secundaria, FP. De FP no tenemos mucho porque ya hay una Dirección General de FP en el Ministerio que se ocupa de FP. Son todos abiertos, todo el material que nosotros hacemos tiene licencia by SA y, bueno, son fundamentalmente situaciones de aprendizaje, secuencias didácticas pues, con ciertas características, tal como define la LOMLOE. Y, por otro lado, bueno, pues el software libre, la herramienta de autor de software libre, que es un proyecto colaborativo, como veremos un poquito más adelante. Con respecto al proyecto EDIA, nosotros tenemos un banco, un repositorio en nuestra página web donde están alojados todos los recursos. Esta es cedec.intef.es. Bueno, sí, como luego tendréis la presentación, simplemente con pinchar llegáis aquí. Lo que sí me interesaba es que vieseis, por un lado, que está clasificado por materias, está clasificado por etapa educativa, por idioma, pues distintos filtros para buscar los materiales. Y en función de dónde marques, ¿no? Pues te van saliendo los recursos. Los recursos tienen una breve descripción, un enlace a la referencia curricular, que a nivel de docentes es muy importante, por lo menos en primaria, secundaria. Y luego abajo, si pinchas, por favor. Esto es porque a mí me avisaron convenientemente de que yo no iba a tener acceso al ordenador, pero por lo que sea yo lo leí así un poquito en diagonal y pensé que yo iba a poder. Entonces la presentación está hecha para manejarla yo. Pero aquí el compañero me va a echar una mano. Mirad, esto sería, ¿no?, el banco. Lo que me interesa enseñaros es, mira, sube hacia arriba, por favor, y pincha en música. Vale, filtramos por música, veis, aquí tenemos estos recursos. Si os fijáis, debajo de cada recurso está ver en el navegador, que sería donde veríamos el recurso, que lo vamos a ver después para que veáis cómo es. Vuelve para atrás, por favor. Ahí, y luego tenemos el ver el navegador y al lado tenemos opciones de descarga. Comentaban antes el problema de que siempre esté online, no lo podamos tener sin conexión. Bueno, pues en las opciones de descarga tenemos, estos recursos están creados con ExcelLearning y nos da la posibilidad de exportar en distintos formatos, incluido HTML, para que tú te lo puedas descargar en tu equipo y consultarlo sin conexión a Internet o cuando tengas una conexión limitada, ¿vale? También en otros formatos para subirlo a distintos repositorios, si tienes un espacio web, si tienes lo quieres subir a Moodle, dependiendo de para qué lo quieras utilizar, pues hay una descarga apropiada, ¿vale? Ahora sí, podemos entrar pero en el otro, perdona, en el de la derecha, en el recurso de la derecha, ahí, ver el navegador. No sé si conocéis ExcelLearning, o quién no.
Bueno, pues simplemente que sepáis que es una herramienta de autor. Este es el tipo de recursos que se crean con Excel Learning. Los colores, tipografía y demás van cambiando en función del estilo que hayas seleccionado. Este es el que tenemos nosotros en CEDEC, simplemente porque veáis que hay una cabecera donde viene el título, un menú que es navegable y el contenido que está en medio. ¿Vale? Si te vas, por favor, a la guía didáctica, ahí. Esta primera imagen que tenéis sería la propuesta didáctica de este recurso, una situación de aprendizaje que es para música y de lo que trata no es de la música en sí, sino de una parte de la música o de la asignatura de música que no se suele tratar, que es el ruido. Entonces, este es sobre el ruido ambiental que puede haber en un centro educativo. Los niños tienen que ver primero lo que es el ruido, lo que es la música, lo que es el silencio, trabajar sobre eso, luego tienen que medir el ruido ambiental que hay en el centro y al final tienen que hacer una campaña para disminuir ese ruido ambiental. Esto sería el recurso que se propone, que nosotros proponemos, ¿vale? Como me comentaba Gemma, que estaría bien ver un recurso y cómo se lleva al aula, pues os voy a presentar este ejemplo para que veáis. Esta sería la propuesta didáctica que nosotros hacemos. Pero ahora los profesores, cuando utilizan este recurso en su aula, hacen las modificaciones pertinentes. Hay gente que lo utiliza tal cual está aquí, pero hay gente que lo modifica o lo adapta. Y ahí es donde os quería enseñar. Bueno, otra cosa importante, en el menú hay un apartado de créditos y descarga. Aquí también, bueno, ahí están los datos, el autor, bueno, todos los datos del recurso, y también aquí descarga del fichero LP. Ese es el fichero que se puede luego editar con Excel Learning, es decir, un docente se podría descargar este recurso, editarlo con Excel Learning para adaptarlo a su contexto, ¿vale? Si volvemos a la presentación, por favor. Que es aquí, efectivamente. Estos son los dos recursos que os iba a presentar, por dos razones distintas. Bueno, tenéis el acceso al recurso y tenéis el acceso al artículo donde un docente nos cuenta la experiencia, ¿vale? Debajo de cada recurso, en el buscador, no sé si os habéis fijado, pero en el buscador, debajo del recurso también aparecen los artículos relacionados con ese recurso, es decir, experiencias de docentes que han utilizado ese recurso y lo quieren y nos lo han querido contar, ¿vale? Y eso es lo que está enlazado aquí. El de demasiados decibelios es un recurso, como he dicho, de música, para primero y segundo de la ESO. Y la experiencia, si puedes pinchar en la experiencia, por lo menos por ver las imágenes, es la experiencia del primero. Es una experiencia de un docente que lo ha llevado a infantil. Ya no es que lo utilice tal cual, es que además lo ha modificado para utilizarlo en infantil, que es una distancia enorme. Entonces, si bajas para abajo simplemente porque veas, evidentemente ha modificado todo. Se basa en ese recurso, pero lo ha tenido que modificar todo para adaptarlo a, por ejemplo, eso es una rúbrica. Las rúbricas que nosotros ofrecemos, los recursos son completos, tienen todo dentro del recurso. Es decir, yo me descargo el recurso y ahí tengo la información que necesito, los enlaces que necesito, las guías, las plantillas, todas las herramientas de evaluación, rúbricas, todo eso está dentro del recurso, con lo cual yo lo puedo utilizar sin conexión. Ella lo que ha hecho es una rúbrica adaptada a infantil, ¿vale? Para que veáis la capacidad de adaptación que tienen los recursos educativos abiertos, aunque bueno, si los conocéis, los REA, pues ya sabéis que la tienen. Y el otro ejemplo que os quiero poner, volviendo a la presentación, el otro es Cómo nos vemos, cómo nos ven, es un recurso para tercero o cuarto de la ESO, para lengua y literatura. Os lo he puesto como ejemplo porque no es solo, hay muchos docentes que lo han utilizado en su clase, hay muchas experiencias, pero esta que tengo enlazada concretamente es de un proyecto que hicieron entre 7 centros de toda España que utilizaron este mismo recurso con sus clases, no a la vez, sino a lo largo del curso. El producto final es para sensibilizar con la imagen de la mujer en la publicidad sexista y demás. Se hace un trabajo a lo largo del proyecto que acaba en una campaña para denunciar la publicidad sexista. ¿Qué hicieron estos 7 centros? Estos 7 centros se pusieron de acuerdo en crear como producto final un anuncio que denunciase la publicidad sexista o que hiciera ver otro punto de vista de la utilización de la imagen de la mujer que no fuese ese. Entonces, lo que hicieron fue al final, en junio, reunirse todos en Málaga, todos los centros, que si puedes pinchar en la experiencia, vemos una imagen de ese era el cartel que hicieron, ahí hay 3 centros, los otros se conectaron online porque eran de distintos puntos y no podían todos ir.
Y se hizo un concurso y al final del concurso pues se ganó uno de los cortos. Cada centro contaba su experiencia, cada centro presentaba 2 vídeos y al final pues se hizo un concurso ahí sobre la marcha y con unos jueces. Bueno, las juezas fueron las creadoras del recurso, las propias creadoras fueron las que votaron y eligieron. Ahí abajo en la experiencia, si luego tenéis oportunidad, al final aparece un enlace a los vídeos que se presentaron y cuál fue el ganador. Lo del ganador al final era, bueno, por el noveleo, porque en realidad el aprendizaje era anterior, ¿no? Ahí simplemente es para que se conocieran los chicos y presentaran. Como 2 ejemplos. Es verdad que, volviendo a la presentación, es verdad que nosotros en la web siempre publicamos todas las experiencias de docentes que nos llegan, pero claro, todas las experiencias que nos llegan son muy buenas. Y siempre tenemos la cosa de decir, claro, esto es lo que nos lo dicen, porque los que les sale mal, o los que no les gusta, o los que tienen una experiencia negativa, pues es que no nos lo cuentan. Entonces, claro, cuando nos dicen, ¿pero les gusta? Digo, sí, sí, les gusta mucho por lo que nos cuentan, pero no lo sabemos. Entonces, hace 3 años hicimos un estudio con la Universidad de Jaén, que es un estudio de impacto de los recursos EDIA en el aula, donde sacaron estas conclusiones. Ahí está, bueno, tenemos publicados nosotros los resultados en artículos, pero esto es una publicación ya científica en una revista, que no me acuerdo cuál es, que la tenéis ahí enlazada, donde se exponían los resultados, ¿vale? Tenía 3 fases, uno sobre la calidad de los recursos educativos abiertos, que veis que el resultado era que un nivel de calidad muy alto, y luego la percepción de los docentes utilizándolo y la percepción del alumnado, que tuvimos como 2 grupos, uno de control, otro que utilizaba REA, y entonces se vio un poco la diferencia. Y bueno, veis que los resultados son positivos, tanto en docentes como en el alumnado, sobre todo en motivación, en aprendizaje significativo, en el hecho de poder modificar y adaptar el recurso a tu gusto, a tu contexto. Y no me extiendo más porque ahí tenéis, si necesitáis más información o luego me preguntáis, ¿vale? Bien, estos son los recursos del proyecto EDIA, pero no somos los únicos que estamos haciendo, no somos CEDEC los únicos que estamos creando recursos educativos abiertos, al menos hasta hace poco, hablo a nivel preuniversitario, ¿vale? Porque aparte de nosotros, el INTEF también crea recursos educativos abiertos, tiene una serie de itinerarios, todos preuniversitarios, ¿vale? Estudios preuniversitarios. El Ministerio de Educación también sacó recursos educativos abiertos, coincidiendo con la publicación de la LOMLOE para enseñar cómo se deberían hacer las situaciones de aprendizaje de acuerdo a la LOMLOE que acababan de publicar. Pero luego las comunidades autónomas, por ejemplo, Extremadura lleva muchos años ya creando recursos educativos abiertos, están enlazados sus bancos de recursos. Andalucía también, el READUA, que además está como muy enfocado al diseño universal para el aprendizaje. Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha son comunidades que acaban de sacar el curso pasado nuevos proyectos de creación de REA, y hay otras comunidades como pueden ser Murcia, como puede ser Comunidad Valenciana, País Vasco, y otras muchas que están empezando ahora a crear esos recursos, están dando formación a sus docentes para crear recursos educativos abiertos, Canarias también, para ponerlos a disposición del profesorado. Entonces, esto podría resultar luego en una batalla de cada uno por su lado, cada uno haciendo la guerra por su lado. Entonces, para impulsar la comunicación y la coordinación entre todos estos proyectos de creación de REA que están surgiendo ahora, es por lo que se ha firmado este protocolo, el protocolo de EXE Learning, que es el nombre más largo que le veis ahí, pero es el protocolo de EXE. El protocolo de EXE está firmado por 14 comunidades autónomas, que son las que están utilizando EXE Learning para crear sus recursos educativos abiertos, y dentro de... En realidad el objetivo no es que se use EXE Learning, el objetivo es que se use EXE Learning como instrumento para crear recursos educativos abiertos de calidad y ponerlos a disposición de los docentes. Dentro de este protocolo, una de las cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo entre todas estas comunidades es precisamente lo que comentaba antes Gemma del tema de la calidad. ¿Qué es calidad? Pues hemos hecho un grupo de trabajo
y hemos creado este documento de requisitos de calidad de situaciones de aprendizaje. La diferencia entre esto y cualquier otro recurso educativo digital, secuencias didácticas al uso, es que aquí sí que se incorporan algunas cuestiones que aparecen en la LOM-LOE como cosas que tiene que contener una situación de aprendizaje. Pero por lo demás, son cuestiones que aparecen en la norma UNE de calidad de recursos educativos digitales y en otras muchas marcos de calidad de recursos educativos, ¿vale? También ahí tenéis debajo, no se ve, pero debajo tenéis el enlace a todo este documento un poco más amplio. ¿Qué os iba a contar después de esto? Vale, el protocolo va dirigido a la creación de REAs de calidad porque el objetivo es compartir. El objetivo es que cualquier comunidad autónoma que quiera empezar un proyecto de creación de REA empieza por lengua, matemática, inglés. Y luego llegamos que música, tecnología, nadie llega porque primero hay que cubrir lo que ya ha cubierto otra comunidad autónoma. Entonces llegamos al punto de decir, bueno, si Castilla-La Mancha ya tiene recursos de lengua que son muy buenos, ¿para qué los voy a crear yo? Pues reutilizo los recursos educativos abiertos de Castilla-La Mancha, les pongo yo mi logo si yo necesito que en mis recursos, vosotros sabéis cómo es cada uno, en mis recursos tiene que aparecer mi logo, pues los cojo, los reutilizo, son by SA, lo puedo hacer, pongo de quién es, o sea, cumpliendo la licencia. Y ahora yo lo que creo es de música, porque de música hay muy poco, o de infantil hay muy poco. Pues yo voy creando y vamos coordinándonos. Pero claro, el problema es cómo voy a coger yo los de Castilla-La Mancha si no sé si cumplen los niveles de calidad que yo tengo. Ese fue el objetivo de crear estos requisitos de calidad, que todos nos comprometamos a crear recursos con estos criterios de forma que luego ya sí los podamos intercambiar, ¿vale? Esta es una de las líneas de trabajo del protocolo de REA, del protocolo de ECSE, pero el otro gran foco del protocolo, evidentemente, es el desarrollo de ECSE Learning. ECSE Learning, que bueno, ya he visto que en general se conoce, y aquí es donde yo quería hacer la reivindicación de la importancia de la herramienta de edición de los recursos educativos abiertos. Ya se ha hablado antes, así es que Ignasi, no sé dónde está, pero ya antes ha comentado esto y se ha abierto este melón, que a mí me parece muy importante, porque si yo siempre digo que en la definición de la UNESCO de recursos educativos abiertos, bueno, materiales de enseñanza, aprendizaje, investigación gratuitos y que estén en dominio público o tengan una licencia abierta que permita el acceso, el uso y la modificación. Pero solo se hace mención explícita a la licencia. Y un poco lo que se hablaba antes, lo que hemos comentado antes. Si a mí me dan una infografía creada en Adobe InDesign y yo no tengo licencia de Adobe, por mucho que tenga una licencia abierta que me permita modificación, yo no lo puedo modificar. O me cuesta más modificarlo. Si yo creo una secuencia didáctica y la hago en papel y le hago una foto y la subo a Internet con una licencia abierta, un by SA, pues si alguien lo quiere modificar, lo va a tener muy complicado, por mucho que técnicamente sí cumpla con los requisitos de la definición de recursos educativos abiertos. Entonces, el grado de apertura lo define también la herramienta con la que se ha creado. Es decir, una herramienta que sea, a ser posible, software libre, para que se pueda adaptar a cada contexto, pero que sea gratuita, una herramienta que valga para cualquier sistema operativo, una herramienta que sirva para cualquier competencia digital, para cualquier nivel de competencia digital, que sea sencillo. Y aquí es donde entra ECSE Learning, porque ECSE Learning lo cumple todo, como podéis imaginar. Pero bueno, un poco por curiosidad, porque sepáis de dónde viene, ECSE Learning se creó en Nueva Zelanda por allá por el 2007, en el 2010 se dejó de desarrollar en la Universidad de Auckland, allí en Nueva Zelanda, y fue el Ministerio de Educación de aquí de España que continuó con ese desarrollo, se han ido sacando versiones. Seguramente vosotros conozcáis la mayoría el logotipo antiguo y la herramienta antigua. En noviembre del año pasado sacamos la versión 3. También os digo, dentro de una semana vamos a sacar la 4. Pero bueno, a nivel usuario no se va a notar, van a ser las mismas funcionalidades, va a ser la misma interfaz, que es lo que más cambia. A nivel visual cambia mucho, por debajo también el código cambia radicalmente. En esta evolución fue el Ministerio el que estaba detrás del impulso de esta herramienta. Por allá, por el 2019, ya se metió Extremadura a colaborar
en este desarrollo. A partir del 21-22 Andalucía también se metió. A partir del 23-24 todas las comunidades que iban firmando el protocolo se iban uniendo a este desarrollo. Ahora mismo el Excel-Learning 3 se ha desarrollado con un grupo de trabajo que hay personas de Canarias, de Extremadura, de Madrid, de Galicia, de Comunidad Valenciana, participando en ese desarrollo. O sea, no participan con dinero las comunidades, sino que participan con personal, un grupo de trabajo técnico que está haciendo este desarrollo y que es una maravilla de equipo. Esa es la interfaz, está muy chiquitita porque yo ahora la quería enseñar, pero esa es la nueva interfaz de Excel-Learning, de la herramienta que tenemos ahora. Las mejoras sobre el EXE que vosotros conocéis, el EXE 2.9, que supongo que es el que conocéis la mayoría, pues la más impactante quizás sea la nueva interfaz. Muchas mejoras de usabilidad, de poder arrastrar con drag and drop, que el que no conozca la herramienta dirá, hombre, pero un drag and drop no es ninguna novedad. Bueno, pues en Excel-Learning sí lo es. Todos los que habéis trabajado con Excel-Learning, que tenéis que estar con la flechita para arriba, la flechita para abajo. Bueno, pues ahora todo se arrastra, la usabilidad mejora muchísimo. Permite trabajo colaborativo, ahora puede haber 2 personas trabajando en el mismo proyecto de Excel, evidentemente cuando lo tienes online, si lo tienes en el escritorio no, que por cierto también está versión escritorio para aquellos sitios donde no haya conexión a internet, que se pueda utilizar la herramienta. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando voy de Mérida a Madrid, que en el tren no hay cobertura hasta que llegas a Torrijos, pues yo siempre voy, digo, ¿qué hago para trabajar? Pues digo, lo que sea con Excel. Entonces yo me abro Excel-Learning y voy trabajando en local. Y cuando llego ya donde sea, pues lo subo donde corresponda, ¿vale? Y luego la integración con Moodle. Hasta ahora, los que habéis trabajado con Excel, sabéis que había que exportar. Ahora me voy a Moodle, subo la herramienta, o sea, subo el material. Cuando lo subo y lo despliego me doy cuenta que me falta una tilde. Me voy otra vez a Excel, corrijo, vuelvo a exportar, me vuelvo a ir a Moodle. Son 3 pasos, pero hay que hacer los 3 pasos, ¿vale? Ahora mismo hay un plugin para Moodle que simplemente creo directamente en Moodle, o sea, yo estoy en Moodle, creo, o sea, le doy a crear un objeto de Excel-Learning, se me abre Excel-Learning online, trabajo, le doy a guardar y ya lo tengo publicado en Excel-Learning. Si lo quiero editar, le doy a editar, edito y guardo, que es una facilidad inmensa, ¿vale? Tenía aquí un vídeo, ¿le puedes dar al vídeo, porfa? Que dura 5 minutos y que no vamos a ver, simplemente porque veáis, ya que no os lo puedo enseñar, cuando entramos en Excel, lo primero que veo es la pantalla de metadatos. Los metadatos siempre estaban por ahí escondidos, siempre a todo el mundo se les olvidaba rellenar y como nos parece importante, pues le hemos puesto lo primero. Vale, espérate que aquí iba un poco lenta. Simplemente os quiero enseñar. Vale, ahí es donde voy montando la estructura, simplemente para que veáis lo fácil que es trabajar con Excel-Learning. Aquí tengo todos los eDevices, los que son los bloques de contenido, de texto, juegos, de evaluación. Bueno, aquí tengo una barra de favoritos, donde puedo poner los eDevices que yo son los que más controlo. Abro un eDevice, un bloque de contenido, y nada, simplemente escribo, que esto claro, lo copié de otro sitio y pegué. Lo puedes poner ya a 2 si quieres, porque esto ya es simplemente para que veáis. Se incorpora también un gestor de contenidos, un gestor de archivos para trabajar, como cuando trabajas en WordPress. Y bueno, si quieres ir pasando un poco para adelante el vídeo, porque... Uy, un par. Espérate que vea. Espérate que vea. Vete al final. Al final del vídeo. Bueno, nada, que le pones los iconos, le pones no sé qué. Bueno. Le puedes cambiar de estilo, que ahora aparecen por aquí. Esto sería ya lo tendría montado, ¿vale? Cuando decíamos es que crearlo lo puedo crear, pero luego necesito un coordinador TIC para que me ayude a modificarlo. Pues ya no hace falta. O sea, con Excel es que es muy fácil. Puedes crear contenido con un aspecto de calidad sin tener que tener conocimientos técnicos, ni saber programar, ni nada, ¿vale? Software libre, gratuito y además impulsado desde la administración, con lo cual eso te da también una garantía de que eso se va a mantener ahí durante mucho tiempo, además de que está hecho con estándares. Aunque desapareciera Eso no es mío, ¿eh? Eso es... Venga, el de Moodle. Venga, que me quedan 2 páginas. A ver si llegamos... Bueno, esta es la demo. Bueno, en la página de Excel-Learning hay una demo, por si lo queréis probar vosotros, que esta es la imagen que ha utilizado David
en su presentación me ha hecho gracia, digo, mira, la misma que tengo yo en Excel. Me falta la última parte de la presentación. Hola. Mientras me va... que espere. Mientras va poniendo. Tenía un vídeo también, que no lo voy a poner, pero lo tenéis en la presentación, de cómo se trabaja en Moodle, para que veáis lo fácil que es abrir, crear en Excel Online y cerrar, ¿vale? Hay 2 plugins actualmente, uno para SCORM y otro para web, dependiendo de cómo lo quieres ver. Si quieres recoger calificaciones, sabéis que hay que subirlo como SCORM. Y luego, por último, tenía, mira, tenía este, que es el de Moodle, para que lo veáis cuando podáis. Y estas eran unas reflexiones que se me vinieron a la cabeza después de terminar la presentación, que dije, son reflexiones no sobre los REA en específico, no sobre los REA en general, sino sobre los REA desde mi punto de vista, desde el protocolo de Excel, desde la herramienta de Excel Learning, es decir, las conclusiones que me venían a mí a la cabeza después de hacer esta presentación, y que son estos. Por una parte para los docentes y por otra parte para las administraciones, ¿no? Cuando una comunidad pone Excel Learning y los REA a disposición de los docentes, ¿qué ganan los docentes? Pues por un lado, acceso a materiales gratuitos y de calidad, porque ya nos ocupamos las administraciones públicas de crear materiales de calidad, que pueden adaptar al contexto educativo, porque me parece fundamental que un docente pueda adaptar a su forma de trabajar, a su alumnado, a su contexto y a su entorno cualquier material educativo. Incluso le da la facilidad de crear sus propios recursos y compartirlo con su alumnado o con otros docentes. Y, por supuesto, fomentar la cultura de colaboración docente, que antes una de las cuestiones que ha salido antes, que hay algunos que, ay, ¿cómo voy a compartir esto? Bueno, está el de, yo no voy a compartir esto con lo que a mí me ha costado hacerlo, ese es uno. Pero luego está el otro perfil de, es que esto yo que he hecho, si tampoco es como para publicarlo, si esto no tiene tanta importancia, y sí que la tiene, ¿vale? Pero tenemos esos 2 perfiles que nos cuesta. Entonces, esto anima a compartir. Y, por otro lado, ¿qué ganan las administraciones? Pues soberanía, autonomía tecnológica, es decir, las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que contratan una empresa para crear recursos educativos abiertos, recursos educativos que los crean con su propia herramienta, que luego al año siguiente tienen que actualizarlos o tienen que cambiar cualquier cosa, tienen que volver a contratar a la empresa para que te lo modifique, porque tú no sabes cómo hacerlo, no puedes meter mano. ¿Qué pasa cuando tienes Excel Learning? O cualquier otra herramienta de software libre, también os digo, una herramienta de autor de software libre, creo que está Excel Learning y poco más. Pues tú tienes el programa, no necesitas un técnico ni un informático, tú mismo abres el programa, como si hubieses un Word, abro el programa, le quito la tilde, le pongo no sé qué, cambio no sé qué dato y vuelvo a guardar. No tiene más, ¿vale? No dependemos de una empresa que nos lo haga, ni de técnicos, ni de coordinadores de TIC. Ahorro económico, obviamente, porque yo no estoy pagando por la herramienta, ni estoy pagando porque me modifiquen nada, puedo utilizar mi propio personal. Sostenibilidad a largo plazo, las mismas razones. Y luego, por el tema del protocolo, la colaboración interautonómica, que me parece fundamental. No está cada comunidad invirtiendo en lo mismo, sino que todas están invirtiendo en lo mismo, que luego se comparte con todas. Me parece fundamental. Sobre esto, 3 conclusiones más. El impacto que hay en el alumnado, que lo hemos visto antes de EDIA, pero que creo que se puede extrapolar a cualquiera de estos proyectos de creación de REA, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a competencias, el aprendizaje competencial, con metodologías activas y demás. El impacto sobre los docentes en su desarrollo profesional, de que aprendan, de desarrollo de la competencia digital, de aprender a colaborar, de aprender, o sea, mucho de desarrollo profesional del docente, y también, pues, de cara a las administraciones, pues el cuidar del dinero público. Todo lo que se genera con dinero público, que sea para todo, que esté en abierto para que esté disponible para todos, y además que se optimicen esos recursos, que no vayan a una empresa, sino que se devuelvan a la comunidad docente en este caso. Y ya está, espera. Aquí esto. El contacto tanto de CEDEC como del proyecto Excel Learning, que bueno, es de CEDEC, pero tiene sus redes por otro lado. En GitHub, porque está todo en abierto, está ahí todo el código, podéis ir siguiendo las novedades. Si queréis saber las novedades del 4, ahí están, las podéis ver, podéis también colaborar, por favor,
personas que sepáis programar, se agradece, porque es un proyecto colaborativo, quiere decir que todos. Excel no es un programa que se utiliza, es un proyecto en el que se colabora, ¿vale? Y por último, para que veáis, todos los recursos siempre tienen la descarga del fichero LP, por si alguien quiere reutilizar este material, pues lo reutiliza. By SA, tiene ahí su loguito y ya está. Ahora sí, gracias. Muchas gràcies. Anem amb un palet de retard, però també és cert que hem tornat del cafè una mica tard. Així que, si os parece, un par de preguntas máximo y si a poder ser pueden ser un poco breves, genial. Al Rubén, Rocío, al fondo de la sala, si vas por el medio. Rubén, has aixecat la mà, oi? Sí, vinga, endavant. A ver si consigo ser breve. Bueno, un poco en la línea de lo que comentaba antes con respecto a la editabilidad de esos recursos, en relación con esta última presentación. Bueno, felicidades por todo lo que son los recursos que compartís y sobre todo también principalmente por la herramienta Excel Learning, que es fantástica. Y en esta última versión, la 3, que no la había visto todavía, realmente es mucho más contemporánea respecto a interfaz y tal, y lo que supongo que ahondará en evitar barreras que a lo mejor podían tener versiones anteriores. Una cosa que quería preguntar respecto a la herramienta, sí que se observa una intención, una voluntad de querer que los materiales que se generan con ella sean accesibles desde el punto de vista de acceso para personas con discapacidad, en muchos de los elementos que incorpora, de las características que tiene. No sé hasta qué punto dentro de la hoja de ruta hay una voluntad de querer ser compatibles con las directrices del W3C, normativa europea, etcétera. Y también específicamente, quizá más, esta otra pregunta me interesa más, la parte de administración, la de la herramienta de autor en sí, compatibilidad con las ATAC, las Authoring Tools Guidelines del W3C, que es esa otra parte del W3C que se encarga de que la herramienta, o sea, no de que el resultado final sea accesible, sino de que la herramienta realmente permita construir algo accesible. La herramienta en sí, ahora que la estaba utilizando, por ejemplo, incorpora opciones que no sé si vienen tanto del editor, por ejemplo, TinyMC, que se incorpora como biblioteca para editar el texto, por ejemplo, del tipo que si no pones un texto alternativo, te muestra un preaviso de, ojo, no estás poniendo un texto alternativo, estás seguro que quieres seguir. Eso está, por ejemplo, en la incrustación de una imagen en el editor de texto, pero luego en la galería, por ejemplo, no aparece ese aviso, ¿no? O si pones un texto que no tiene suficiente contraste, no avisa al autor. Esas son cosas que incluye esa otra normativa y que no sé si en la hoja de ruta hay algún interés o voluntad de ser compatible con ella. Y luego otra, que va un poco en contra de lo que he defendido antes, ¿no? De que lo que compartimos sea editable. Yo la experiencia que tengo es cuando he utilizado algún recurso en el aula con estas características, por ejemplo, basado en HTML, mucho más abierto y tal, el estudiantado al final dice, ¿y no nos puedes pasar el PDF? Entonces, bueno, te dice, joder, está un montón de horas dedicado a esto. Y no sé si existe la posibilidad también de que en futuras versiones, por ejemplo, más allá de todas las opciones de exportación que hay, que yo creo que son las que tienen que estar, también esté el PDF para ese estudiante que quiere el PDF. Gracias. A ver si me acuerdo yo de todas las cosas que has dicho. Bueno, voy a empezar por la última porque es la que tengo más reciente. Sí, eso es una petición que nos han hecho siempre. Y los técnicos, los desarrolladores siempre están muy en contra, porque Excel Learning al final es una herramienta, esto se oye, ¿verdad? Sí. Es una herramienta para crear recursos educativos interactivos. Entonces, en cuanto lo cierras en un PDF, pierde la interactividad. Claro, ellos siempre dicen, bueno, porque ahí está la opción de imprimir y cuando tú le das a imprimir, en vez de imprimirlo por la impresora, le das a guardar como PDF y sí puedes jugar con los márgenes. Lo que pasa que es verdad que el formato te queda un poco así y los vídeos pues no se ven, todas las actividades interactivas no funcionan. Entonces, bueno, se queda como muy a mitad el recurso. Ahora, cuando estábamos haciendo el 3, ahora ya el 4, es una de las cosas que ha vuelto al debate. Pero es que ahora mismo tenemos otras prioridades. No es que esté descartado, pero es verdad que tenemos ahora mismo otras prioridades porque, como digo, presupuesto muy poquito, las personas lo que pueden, porque todas estas personas que están colaborando tienen su trabajo y luego en ratitos colaboran. Entonces, Excel Learning siempre se ha hecho muy poquito a poco porque precisamente, bueno, por tema de personal, de recursos y porque siempre se hace con mucho cariño y ahora estamos con las prioridades. Esa ahora mismo no es una prioridad. Por el tipo de recursos que se crean, no es una prioridad. Ahora mismo es que ahora estamos en esta versión nueva. Pero
pero siempre nos la han pedido y sí que hay alguna... Yo creo que incluso, si lo puedes... Mira, si te metes en GitHub y pones una incidencia sobre eso, ellos ahí les afecta más. Dice, ay, que nos están pidiendo. Y entonces cuando le piden los usuarios, sí, te recomiendo que lo hagas. Pero ya te digo que para el 4 no va a estar, ¿vale? Se abordará después. Luego has comentado lo de la accesibilidad. Entre los desarrolladores hay uno de los desarrolladores experto en tema de accesibilidad. Y él suele tener mucho cuidado con eso. Es verdad que a nivel usuario está todo hecho para que los recursos que se creen sean accesibles, pero es verdad que está en la mano del usuario. Efectivamente, si vas a poner una imagen, te dice, oye, ponle la descripción porque si no, esto no va a ser accesible, pero no te obliga a ponerla, porque al final es el usuario el que tiene la última palabra, ¿no? Ahora, como hemos cambiado al gestor de archivos, ahora me entra la duda de lo que has dicho. Porque ahora mismo, tanto desde el TinyMC como desde la galería de imágenes, se cogen las imágenes del gestor de archivos, no como antes. Con lo cual, tengo que mirar eso porque no lo sé. De todas formas, eso sí que suelen tener bastante cuidado con eso. De todas formas, si no, incidencias, tú lo pones con total tranquilidad. Y la primera pregunta era... Bueno, a ver, más o menos era esta un poco la idea, ¿eh? Quizá relacionados con la otra pregunta era más cuando se genera la solución final, ¿no? A partir de lo que se edita, realmente el código se observa que es especialmente limpio y que en ese sentido está muy bien. Yo sí que quizá, pero esto ya lo dejo más como una recomendación, más que una pregunta. Una cosa que yo sí que observo que puede generar barreras de accesibilidad es, por ejemplo, el autor empieza pues muy creativo y empieza a meter colorines, un texto, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Entonces, luego la versión HTML que se genera, todos esos estilos se incrustan dentro de lo que sería en línea con el código HTML y se mezclan. Y eso, por ejemplo, si una persona con discapacidad quiere utilizar alguna herramienta que modifica otra vez esos estilos, el hecho de tenerlos mezclados con el HTML se lo dificulta mucho. Si en otra versión, sé que es poco complicado, pero esos estilos que añaden los usuarios pudiesen estar separados, por ejemplo, en la cabecera del documento, en una hoja de estilos aparte, eso facilitaría mucho el usar adaptaciones personalizadas que los usuarios luego acaban utilizando. No sé cómo es en Exe3, ¿vale? O sea, me quedo con eso, pero no sé cómo es en Exe3 porque los estilos han cambiado. De hecho, los estilos que había en Exe2 ya no funcionan para Exe3. Ha cambiado el código radicalmente por debajo. Entonces, no sé si se sigue generando así. Lo tendría que mirar. Pero está bien la idea, sí. Vale. Tenemos una última pregunta, Ignasi, por favor, brevedad. Muy breve. Gracias. Respecto al tema de la calidad que Gemma apuntaba en su presentación, hace 20 años intentamos que los recursos educativos en abierto de la Universidad de Barcelona fueran verificados, que alguien verificara la calidad. Se propuso que lo verificaran los departamentos y hubo una oposición brutal de hacerlo. Es decir, ¿quién debería verificar la calidad de esos materiales? Porque ya se intentó, pero vosotros mismos no quisisteis hacerlo. ¿Cómo se debería hacer? Sobre todo por el contenido, no la parte técnica. Bueno, yo creo que hay criterios que son muy objetivos. Bueno, ¿sabes lo que estamos intentando ahora? Los que son muy objetivos, estamos haciendo un piloto para hacerlo con IA. Para que la IA nos ayude. Hay algunos que no se pueden hacer con IA, que es mejor que... Bueno, siempre va a haber una verificación humana al final, ¿no? Pero hay algunos que esta imagen tiene texto alternativo o no tiene texto alternativo. O sea, hay cosas que son muy fáciles de ver, que son muy objetivas, técnicas, y eso se podría hacer con la IA porque efectivamente es un problema. Nos pasa con Procomún, que es el repositorio de recursos educativos abiertos del Ministerio, que ahí puede subir quien quiera lo que quiera. Y entonces aquello, cuando puedes subir lo que quieras, de la calidad que quieras, pues luego cuando buscas ahí algo, pues te encuentras un poquito de todo. Y estamos intentando sacar un piloto precisamente para valorar la calidad de ciertos aspectos. Hay otros que les cuesta más, pero efectivamente, o sea, necesitas personal para curar esos contenidos y para ver si cumplen la calidad o no. Nos vamos a intentar ayudar con la IA hasta cierta medida, pero luego siempre va a tener que haber un humano que diga, que ponga el check. Bien, pues muchísimas gracias. Antes de cerrar, avisar ya la siguiente mesa, podéis prepararos y empezar así para no
no retrasarnos más. Agradecer a Cristina y a Gemma sus presentaciones, su conocimiento. Creo que han sido complementarios, ¿no? Tenemos un caso pues, dentro del proyecto, esta especificidad que está liderando Gemma. Felicidades también a los otros miembros del proyecto por el trabajo. Creo que el semáforo ha sido muy representativo, ¿no? La estructura, bueno, muy interesante como lo habéis planteado. Y tú, Cristina, pues por los ejemplos, ¿no? Por toda la labor que estáis haciendo. Gracias por esos breves vídeos. Yo creo que luego lo podrán ver con calma. Muchísimas gracias.